Volviendo otra vez a hace 25 años, es verdad que había certezas o que había unas ideas fuerza de lo que usted podía hacer si llegaba al gobierno. Y desde luego en el ámbito de la gestión económica sus recetas dieron frutos. Todo el debate que había de que no se podía crecer y bajar los impuestos al mismo tiempo, ahí quedó la serie histórica. Durante los 8 años se creció sin dejar un solo año. Me parece que el que menos fue el 2,8 y el que más total, el 5. 64% de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es tremendo. Sí. Pero en cambio había otro ámbito en el que se suscitaron grandes expectativas que yo creo que en parte quedaron defraudadas, y es el de la regeneración democrática. Y la prueba de que en parte quedaron defraudadas es que una de las medidas más emblemáticas de esa regeneración democrática era la reforma del sistema de elección del Poder Judicial, es decir, volver al modelo anterior al 85. En la primera legislatura no tenían mayoría para ello, pero en la segunda sí. No pesa, digamos, sobre su conciencia, en términos por lo menos de historia política, de relato político, el que 25 años después sigamos en las mismas. Y vamos a ver, yo creo que una parte importante de regeneración democráticamente es respetar la palabra dada, ¿no? En la medida y yo la respeté, por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, nosotros dijimos el fiscal general del Estado será profesional. Y fue profesional. Y por cierto, excelente persona, con un trabajo excelente. Cardenal. Bueno, no se olvide del que tuvo usted antes, que le duró poco, pero que también era profesional, pero le gustaba menos. Ortiz Úrculo. Bueno, con todos mis respetos, creo que el cambio fue un cambio para mejor. Para mejor. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial, el tema de la justicia, o se hace por acuerdo o no se puede hacer. Pero tenían mayoría absoluta. El PSOE, a veces ustedes lo del 85 se hizo sin acuerdo. Pero claro, ustedes a veces hacen historia artificial. Sí, pero claro, sin acuerdo se puede hacer, pero luego no es esa la cuestión. La cuestión es mantener efectivamente los consensos básicos que se puedan hacer. Y yo comprendo que todo eso es opinable, ¿no? Mire usted, por ejemplo, está bien en los Estados Unidos, ¿no? ¿Quién nombra a los jueces del Supremo? El presidente. No es un sistema perfecto. No. ¿Cuáles son las mayores...? Sobre todo si se muere una liberal pocos días antes del final del mandato. ¿Cuáles son las mayores batallas políticas que puede haber en los Estados Unidos? Pues el control de la mayoría del Tribunal Supremo. Tremendas batallas políticas. Las hemos visto algunas de ellas en los últimos años. Eso garantiza... No, el sistema no es perfecto. Ayer, cuando el expresidente Trump hablaba, se quejaba de que teniendo 6-3 en el Tribunal Supremo, votasen en contra suyo. Bueno, porque ¿qué dice usted? Sentido patrimonial de los nombramientos. Usted no nombra las cosas para hacer cosas suyas, ¿no? Usted busque un nombramiento de perfil, un perfil lo suficientemente independiente, busque un sistema lo suficientemente razonable para que se pueda convivir con ese sistema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no se puede actuar reactivamente. Le voy a contar una cosa que viene al cabo. A mí hay gente, cuando voy por la calle, hay mucha gente que me para por la calle, ¿no? Y me dice cosas. Y escucho. Y entonces, hay gente que me dice, ¿por cómo no cambiaron ustedes la ley electoral? Y digo, es que, perdone, pero la ley electoral no se puede cambiar porque uno cree que la perjudica y otro cree que le beneficia. Eso no funciona. Pues no lo entiendo. ¿No? Pues yo si quiere, pero muchas veces, en otro momento se le explico, no. Quiero decir con esto, España no tiene un problema constitucional. España no tiene un problema, no tiene un problema de ley electoral. En España falla
la política. Y falla desde hace bastantes años. Sí, pero en relación Y dicho eso, el tema del Poder Judicial, no va a haber un Poder Judicial perfectamente independiente y perfectamente neutral, porque no existe. Claro, pero... Existe lo más parecido y lo menos malo. ¿A mí me gustaba más el sistema anterior que este sistema? Sí, me gustaba más. El sistema anterior quiere decir el primero. ¿Lo pude hacer? Pues mire usted, no lo pude hacer. En la segunda legislatura, perdóneme, sí que lo pudo hacer, de la misma manera que su sucesor como líder del partido, Mariano Rajoy, también lo pudo hacer cuando tuvo mayoría absoluta. Y de hecho, yo recuerdo que usted era muy partidario de que el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, impulsara aquel proyecto que estuvo a punto de salir adelante. Sí, bueno, yo no lo pude hacer, o yo no lo hice, y en todo caso, por las circunstancias que fueran, pero en todo caso quiero decir que hay que encontrar el sistema mejor posible. El sistema mejor posible es el originario, pues ojalá se llegue a un consenso para el originario, pero hacerlo sin consenso, las cosas que se hacen en ese terreno sin consenso, se retornan sin consenso.